Buenas tardes a todos. Nos estamos acercando al otoño y cada vez el pasear por los campos y por todos los sitios de nuestra geografía se hace más agradable porque dentro de poco se va a producir uno de los grandes milagros. Unos grandes milagros desde la perspectiva humana, porque evidentemente a mi gato le importa bastante poco y al perro también. Pero los ojos del hombre sí son capaces de apreciar esos cambios de matices que se producen en el otoño y que de alguna manera nos llevan de alguna manera a reconciliarnos con nuestro propio sentido de la estética y con nuestra manera de... ¿Qué pasa? ¿Que no? Vale, muy bien. Nos lleva a reconciliarnos con la estética y con las cosas, con las cosas propias y genuinas del ser humano. ¿Por qué? Porque la naturaleza es independiente de nosotros. La naturaleza tiene sus propias leyes, tiene sus propios ciclos y nosotros, que somos también un ser natural, pues participamos de esas leyes y de esos ciclos. Pero hemos añadido algo que a la naturaleza le importa bastante poco. La naturaleza cumple sus ciclos, cumple sus leyes y va transformándose y va evolucionando a lo largo del año de acuerdo a las temperaturas, humedades, etc. Pero es a nosotros a los que nos produce precisamente esa sensación de placer o esa sensación de melancolía o esa sensación cromática de belleza o de no belleza. Un animal eso no lo puede entender, una nube, una piedra no lo puede entender. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos algo que no tienen las piedras, los animales, o al menos que no lo tienen como nosotros lo entendemos, que es el espíritu. Evidentemente somos seres espirituales y por lo tanto todo aquello que sucede fuera de nosotros y que de alguna manera mueve, digamos, las constantes del día a día, nos lleva a un cierto placer espiritual o a un cierto movimiento espiritual. Habrá gente que no le gusta nada los otoños, porque se pongan tristes, las lluvias, todas esas cosas, pero quien sea capaz de disfrutar de esta época que viene ahora, incluso a veces desde la melancolía, creo que se lo va a pasar bastante bien. Y hablando de naturaleza, hoy he venido yo a hablar de la naturaleza que no se ve. ¿Por qué vengo a hablar de la naturaleza que ya se ve? Pues porque yo, dentro del cúmulo de seres humanos que nos movemos por esta biosfera, por esta piel de Gaia que es tan tenue pero a la vez es tan profunda, tengo el privilegio de poder entrar a donde la gente no entra, o sea, que a los agujeros. Como espeleólogo o simplemente como curioso o como lo que queráis, me da lo mismo. En principio, y para traer aquí de alguna manera una pequeña introducción a lo que es la España subterránea, aunque vamos a hablar también de muchas partes del mundo, he traído aquí un pequeño montaje que por detrás tiene un lugar verdaderamente fascinante. Eso quizá no se vea demasiado bien porque quizá lo he retocado mucho fotográficamente, pero es una de las bóvedas más impresionantes del mundo entero. Es la que conocemos como la Torca del Carlista. La Torca del Carlista, que está en el condado de Treviño, en Álava, cerca del mítico pueblo de Ochate, es una bóveda que tiene 120 metros de caída, que luego en su base tiene 300 de largo y donde cabría perfectamente uno de los grandes estadios de fútbol, cabría, pues eso, cualquier monumento del Vaticano, de todos esos que nos podamos imaginar, y al que el espeleólogo accede entrando por un agujerillo, un pocito así de 15 metros, y ahí te descuelgas al vacío absoluto. Y al cabo de 100 y pico metros de cuerda, pues llegas a tocar tierra de nuevo. Y ahí se produce algo, una impresión muy curiosa, que vivimos los que nos metemos en estos tiberios, y es que el estar en la oscuridad tanto tiempo descendiendo hacia las profundidades de la Tierra es de alguna manera una regresión. Es una regresión en todos los sentidos, en el metafórico, en el espiritual, en el ideológico y en todos los que queramos ver. Porque ciertamente la experiencia de estar colgado en el silencio y en la oscuridad absoluta, donde no ves más que una cuerda, que es tu única conexión con la vida y con lo que hay fuera, te lleva a profundas reflexiones cada vez que lo haces. De alguna manera te das cuenta de lo desvalido que eres como ser humano y lo que dependes de cosas que no están
a tu alcance o que colaboran contigo de alguna manera, porque si la cuerda se rompiese, desde luego el castañazo es absoluto y entonces paralizarías inmediatamente el ciclo. O sea, no habría posibilidad ninguna de sobrevivir a eso. Pues eso es lo que estáis viendo ahí, eso es la torca del carlista, sobre la que he colocado otra cosa que tiene que ver también con el mundo subterráneo, que es unos arañazos que hay en una roca que hay en la provincia de Guadalajara, en la llamada Cueva de los Casares, y que nos traen unos dibujos verdaderamente significativos, porque pensar que fueron hechos hace 35.000 años por alguien que se refugió en esta cueva. En ese dibujo hay, aunque no se vea bien, una máscara de mamut, seguramente un chamán, una especie de brujo de su momento, y luego hay varios actos, como por ejemplo un parto, incluso hay una cópula, e incluso hay una serie de seres humanos que están evolucionando, pero perfectamente estilizados. Eso está en la Cueva de los Casares, y seguramente, según los técnicos, pudieron haber sido incluso neandertales los que los hicieron. Con lo cual romperíamos el mito de que los neandertales eran un poquito más toscos que nosotros y no tenían un sentido del arte. Quizá la Cueva de los Casares, si algún día se demostrara que esos eran los neandertales de la zona, además con la aparición de nuevas trazas neandertales, como por ejemplo en el Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle, aquí en la misma Comunidad de Madrid, vamos ampliando un poquito el panorama de estos homínidos que estuvieron con nosotros muchos años y que supuestamente desaparecieron, o quizá no desaparecieron del todo porque se admite ya que hubo cruces, de alguna manera. Y bien, sigamos adelante. Y Aldo, por favor. Esto que os digo es otro de los grandes espectáculos de la naturaleza y es uno de esos espectáculos ante el que el deportista, el espeleólogo o el hombre curioso se enfrenta. Eso se llama Cova Negra. Está en Cubillos del Rojo, en la provincia de Burgos. Es literalmente una bóveda de 45 metros, por la que entra el sol durante ciertos momentos del día, porque va recorriendo sus paredes, creando un biotopo extraordinario donde viven pues, un montón de microespecies allí, como pequeñas algas, pequeños helechos, en fin, una serie de pájaros que anidan en la zona, murciélagos, y que generan un ambiente absolutamente sobrenatural. Yo creo que la foto más o menos nos acerca un poquito a un lugar tan fascinante como este, donde incluso se ven allí las cuerdas por las que bajamos. Esta cueva además pues tiene una historia y es una cueva conocida porque incluso se utilizó para hacer parte de la película Conan el Bárbaro. Es uno de esos lugares y tal que han sido localizados por quienes se dedican a esto para hacer las películas como un lugar absolutamente único. Y lo he traído porque la foto realmente es para luego ponerla en comparación con otras cosas que vamos a ver posteriormente. Aldo, si me puedes pasar otra. Bien, aquí tenemos un vídeo que he insertado y que no sé si lo vamos a poder ver, porque realmente al tener que pasarlo a aquel ordenador no tenemos la facilidad de poderlo hacer a través de la pantalla grande. No obstante, mientras voy hablando, lo voy a poner aquí para que lo veáis un poco. Bien, esta cavidad, esta España subterránea que hay, que tenemos ahí, está muy cerca de nosotros. Está escasamente a menos de una hora de donde nos encontramos ahora. Es una cueva muy pequeñita, una especie de magnífico joyero de la naturaleza, ahí escondido cerca de la localidad de Torrelaguna. Y si la podéis ver desde ahí, que es el vídeo que no podemos pasar allí, veréis que se encuentra en un espacio natural verdaderamente extraordinario. Precisamente uno de esos sitios que ahora, justo en esta época del año, porque este vídeo fue realizado en invierno, adquieren un valor cromático importante de cara al otoño, porque todo esto está rodeado de choperas. Es la zona por la que transcurre el Valle del Jarama. El Valle del Jarama donde vienen las aguas que bebemos, o sea, parte de las aguas que bebemos, porque ahí se juntan las aguas del Jarama y las del Lozoya. Y es una zona kárstica importante de la Comunidad de Madrid, una de las pocas que hay, porque Madrid no es un lugar que tenga muchos agujeros de esta categoría. Pero esta particularmente tiene algo magnífico e insólito, y es que aquí podemos rastrear de alguna manera
parte también de la historia espiritual del hombre, porque ha sido una cueva en el pasado habitada. Tiene algunos restos de pintura, pero antes de que estuviera el hombre, o igual le tuvo que desplazar, tuvo que echar el oso de las cavernas, que andaba por ahí metido y no creo que le gustara mucho que le echaran de su casa. El oso de las cavernas y otras especies. Por ejemplo, vamos a encontrar algo magnífico, que vuelvo a decir que nos reconcilia de alguna manera con nuestra pequeñez. Y es que en una de las salas, un herbívoro hace 1 millón de años aproximadamente murió. Y su esqueleto quedó allí justamente debajo de donde caen las gotitas de aguas carbonatadas, donde están las estalactitas y las estalagmitas. Y estas han crecido sobre el esqueleto, con lo cual la cosa es absolutamente fascinante. Hay una parte de este vídeo donde aparece. De todas maneras, le pasaré a Juan Miguel la referencia, puesto que está en internet, para que luego cada uno lo pueda ver desde su casa con cierta tranquilidad, porque además lleva una banda sonora interesante. Y además es un lugar que tiene una acústica especial. Es un lugar donde uno en su interior puede emitir sonidos propios de la especie humana y la cueva se los devuelve de alguna manera centuplicados. Y de alguna manera la propia naturaleza colabora a que uno pueda sentirse allí de otra manera. Porque a pesar de lo que puedan pensar mucha gente, lo de las cuevas no es ese espacio que todo el mundo conoce, que es claustrofóbico, que es terrible, con gateras pequeñitas y donde uno se siente abrumado y donde quiere escapar rápidamente, sino todo lo contrario. Es un abrigo extraordinario y un lugar que no se extrañe que haya sido utilizado en el pasado como santuario, más que como vivienda, porque realmente los hombres nunca utilizaron, fijaros, las cavernas como un lugar para vivir, nada más que algunos abrigos o quizá en los primeros 50, 100 metros, no más. A partir de ahí, todo lo que se llegó a hacer en el interior eran santuarios precisamente donde se colocaban pues las pinturas que evocaban a los animales que servían para su alimentación, o también en ocasiones a los que se servía de alimentación, porque evidentemente cuando uno salía de una de estas cuevas y se encontraba con un tigre sable, cosa que pasaba, aunque parezca mentira, en Madrid había tigre sable, o a uno se lo podían comer. Entonces no solamente uno se comía al ciervo, sino que el tigre se lo podía comer a uno, porque estamos hablando del Mioceno, que es una época en que la vida era bastante más complicada que hoy, independientemente de lo que podamos pensar. Y bien, si me pasas, Aldo, voy a empezar por haceros una pequeña clasificación de lo que uno se puede encontrar en esta especie de otro continente, de otro mundo que hay justo debajo de nuestros pies y que visitamos muy pocas veces. Fijaros. Estas cuevas son las que llamamos cuevas primarias, o sea, son las singenéticas o son las que se han formado a la vez que el propio terreno que las circunda. En esta categoría nos encontramos fundamentalmente las fumarolas volcánicas, como aquella cueva del volcán Mukovsky que está en Siberia, que es uno de esos lugares donde si uno pudiera ir, está complicado de ir, es verdad. Se quedaría absolutamente fascinado porque, claro, es que estamos en una cueva que está llena de luces, de colores por todas partes, es absolutamente impresionante. Es como un mundo de estos que nos pasan en las películas con efectos especiales, pero existe. Esa es la diferencia. Aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar el tubo más grande del mundo, que es la fumarola de Kazura, en Hilo, en Hawái, que, como os he dicho, al ser una cueva de tipo primario, la fumarola se formó a la misma vez que el propio volcán a la que dio origen. Normalmente las cuevas primarias siempre son de origen volcánico. Pásame a la siguiente, Aldo, por favor. Allí nos vamos a encontrar otro tipo de cueva, pero estas ya son de tipo secundario, son las epigenéticas, o sea que se han formado después que el terreno que las circunda. En este caso concreto, que son las de Capri, es una cueva submarina. Una cueva submarina que además recibe parte de la luz por la parte inferior, por otra serie de túneles que existen, y que genera una luz azul espectral en todo el recorrido del agua. Fijaros así que esta cueva ya era conocida de muy antiguo y fue utilizada con los emperadores romanos como lugar de recreo y expansión. En concreto, el Palacio de Tiberio justamente está encima.
Aquí es donde se dice que Tiberio organizaba sus grandes bacanales con sus concubinas y con sus gentes. Porque las piscinas naturales que va formando salen directamente del mar con estos colores absolutamente fascinantes que se consideraban un regalo de Plutón. El dios Plutón, el dios del mar, Poseidón, todas las deidades marinas, de alguna manera esto se lo habían regalado a los emperadores romanos para su recreo y soslaz. Y aquí tenemos otro tipo de cueva que también es de agua, pero que no está en el mar porque está en lo alto de una montaña. En esta en concreto, la de Irlande, en Austria, es una cueva de hielo. He querido traer algunas de las que tenemos en España, porque tenemos fundamentalmente la cueva de Castellet en Pirineos, pero no he conseguido encontrar la fotografía, no sé qué he hecho con ellas, porque tengo por ahí escondida la fotografía del mar de hielo, que es una pared tremenda de hielo, que es como de 75 metros y de 50 de altura, en la que en tiempo escalábamos, éramos bastante brutos, ahora ya no podemos escalarla, pero sí la podemos contemplar. Y esa está en Pirineos, está en Ordesa. Pero no la he podido encontrar, así que os traigo otra cueva de hielo. Las cuevas de hielo son absolutamente maravillosas y evidentemente, claro, no hay muchas en estas latitudes. Si queremos ver buenas cuevas de hielo, pues hay que irse ya, por ejemplo, a Islandia o ya llegar incluso hasta Groenlandia. Allí sí vamos a encontrar cuevas de hielo fascinantes y absolutamente maravillosas, pero también utilizadas y reutilizadas, por ejemplo en Finlandia por los inuit, los que conocemos como esquimales, que durante siglos pues, la han utilizado con todo tipo de funciones. Y vamos a llegar ya a lo que llamamos las cuevas secundarias más normales, las que tenemos cerca, las que podemos visitar, las de tipo kárstico. Y aquí os traigo un ejemplo de una que sí es visitable y otro ejemplo de otra que no lo es. Estas cuevas son meteorizadas y se han formado a lo largo de millones de años por el curso del agua que ha ido disolviendo las sales, el carbonato cálcico, el feldespato, o por ejemplo a ver, lo diré. Ahora lo diré, esta es la roca esta negra de Burgos, que no me ha ido a la cabeza. Bien, ahora lo contaré. Cuando las rocas metamórficas se van disolviendo en el agua, pues van creando estos espacios interiores que se van creando a lo largo de siglos. La gotita pacientemente durante millones de años va dejando su depósito de carbonato cálcico y uno detrás de otro y otro detrás de otro, pues van creando lo que llamamos los espeleotemas, que son estas formaciones que todo el mundo por lo menos ha oído hablar de ellas, como son las estalactitas, las estalagmitas y las columnas. En el caso concreto, aquella es la cueva del Águila, que está en Ramacastañas, cerca de la arena de San Pedro. La llaman cueva también de romperropas, una cueva magnífica, con grandes salas y muchísimas formaciones, y que es visitable. Es visitable y uno en ella, pues claro, puede andar por los pasillos, escaleras, barandillas y cosas que se han habilitado al efecto y puede contemplar la iluminación con la cual se puede ver perfectamente todo ese montaje, toda esa escultura extraordinaria que la naturaleza ha ido haciendo durante siglos, pero de una manera artificial que no nos vamos a encontrar en la mayoría de las cuevas, porque visitables son muy poquitas. La mayoría de ellas no se pueden visitar, como por ejemplo Fuentemolinos. O si se visitan, hay que visitarlas y haciéndolo en ciertas condiciones, como por ejemplo pues habiéndose adiestrado en las técnicas de espeleología y estando dispuesto a pasar bastantes agonías. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, Fuentemolinos es una cueva río, donde hay que andar solamente para entrar cerca de 300 metros con el agua en el cuello. Y entonces, pues claro, hay que tomar ciertas precauciones, como por ejemplo llevar neopreno, llevar una muda para luego no ir el resto de la cueva húmedo y no caer en la hipotermia. Aunque la temperatura de las cuevas siempre oscila entre los 7 y los 18 grados, por lo tanto no hay peligro de congelación, pero sí hay peligro de hipotermia. Y si uno entra en hipotermia puede llegar a pasarlo bastante mal, incluso llegar hasta el desmayo, la parada cardíaca. De hecho, no hace mucho tiempo fuimos a la cueva del Inglés en Teberga, en Asturias, y el agua, pues alguien se cayó a uno de los charcos, se mojó y tuvimos que suspender la salida, pero vamos, ipso facto, o sea, había que salir inmediatamente
porque ese peligro de hipotermia hubiera llegado a ser una situación clínicamente un poquito complicada. Fuentemolinos, además, es una cueva extraordinaria por muchísimas cosas. Las cuevas suenan también. Creo que alguna vez he traído esto y vamos a ver si somos capaces de escucharlo. Voy a ponerlo lo más fuerte que pueda porque, claro, lógicamente esto es el ordenador y es su altavocillo. Sí, el micro supongo que lo captará un poquito. Vamos a intentarlo a ver. Bien, a ver si sois capaces de escucharlo. ¿Se oye? Esto que estáis oyendo son lo que se llaman las estalactitas cantarinas. O sea, estas. No todas las estalactitas cantan. No todos los espeleotemas cantan, solamente unos pocos. Son en algunos donde la cristalización es muy pura y además tienen un alma interior, o sea, tiene un hueco interior de la suficiente entidad como que la pared sea muy tenue, o sea, tenga muy poquito grosor. Tocadas con mucho cuidado para que no se estropeen, porque daros cuenta que a pesar de que tienen un tamaño a veces de hasta 70 metros, hay que tocarlas con mucho cuidado para que no se vayan a quebrar lo más mínimo. Pensar que ahí no ha entrado nadie prácticamente hasta hace escasamente 30 años. Y que nosotros somos un parásito que entra a la cueva y claro, nosotros llegamos y queremos hacer sonar las estalactitas y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Pero si lo hacemos con muchísimo cuidado y conseguimos el sonido que la estalactita produce, nos daremos cuenta de ese sonido tan cristalino y tan perfecto que tienen. Son campanas, son como tubos de órgano, es una cosa absolutamente fascinante. Son estas, en concreto. Y no son todas, sino unas cuantas en las que se dan unas circunstancias muy concretas. Aldo, por favor. Bien, más tipos de cuevas que nos vamos a encontrar. Bueno, pues tenemos las cuevas secundarias de yeso, porque no solamente el carbonato cálcico da cuevas, sino que el yeso también, el yeso es hidrosoluble y por lo tanto nos produce cuevas. Y algunas de ellas las tenemos muy cerquita. En concreto, traigo una que está lejana, que es la cueva de los yesos de Sorbas en Almería, que es fascinante porque además vamos a encontrar cristales de una grandeza extraordinaria, es una cueva de cristal magnífica. Muy semejante a una que hay en México y que tiene cristales de hasta cerca de 70 metros de altos. Lo que pasa es que esa cueva que hay en México, por lo visto, tiene temperaturas de más de 45 grados, o sea que se puede estar en ella 5 o 10 minutos, no más. En esta en concreto, en la de los yesos de Sorba, se puede estar más tiempo. Aquella, por ejemplo, que estamos viendo allí, y esta de aquí son la cueva de la Magdalena, que está aquí muy cerquita de nosotros, está en la ribera del Manzanares. Un poquito bajando por la M30 y metiéndose hacia el pueblo de Perales del Río, enfrente del Cerro de los Ángeles, está esta cueva que tiene un desarrollo de unos 2000 metros aproximadamente, cueva reutilizada desde el Achelense y desde el Paleolítico también, con alguna traza paleolítica, y reutilizada durante años y años y años hasta la última ocupación que ha tenido, que ha sido posterior a la Guerra Civil, porque fueron utilizadas como almacenes de material militar y como almacenes de intendencia y además como nidos de ametralladoras. Pero luego posteriormente tuvieron ganado de los pastores que andan por la zona, porque ahí en la ribera del Manzanares todavía quedan algunos que tienen corderos y vacas y cosas así. O sea que hasta hace escasamente 20 años la cueva de la Magdalena se ha reutilizado y esa la tenemos muy cerquita. Y luego, si me pasas para adelante, vamos a otro tipo de cueva, que esta ya es bastante importante porque, por lo que vamos a contar dentro de un rato, que son las cuevas en arenisca. La arenisca, que es una piedra que en definitiva no es nada más que las arenas sedimentarias que se depositan en el fondo del mar y que han emergido después a la tierra, o sea, son granitos de arena cogidos con un cemento muy tenue y son muy fáciles de trabajar.
La piedra arenisca que está en la creación de catedrales, iglesias y cosas por su facilidad de cortarse y de trabajarse y de esculpirse, pero que también tiene un problema y es que nos lleva al cáncer de piedra, porque al entrar el agua la sigue machacando, o sea, sigue, digamos, rompiendo sus cementos interiores. Pero esta cueva es verdad que es muy importante primero porque ha formado parte de toda la construcción religiosa en España. Una gran cantidad de iglesias románicas, catedrales y sobre todo de eremitorios han sido hechos en esta piedra arenisca precisamente por su facilidad de ser trabajadas. Es otro tipo de cuevas. Y aquí os traigo ya otro tipo de cuevas, que son las cuevas río, que las más importantes del mundo son los cenotes que están en la costa maya, en el Yucatán. Son grandes ríos subterráneos que tienen pequeños afloramientos, como por ejemplo el pozo ceremonial dedicado a sacrificios humanos de Chichén Itzá, donde dicen las crónicas de los sacerdotes españoles que llegaron a aquella zona, que los mayas sacrificaban a la gente echándola al agua, o sea, para que se ahogaran, como tributo al dios Chac, al dios de la lluvia. Lo que pasa es que eso no es cierto, porque la excavación arqueológica ha demostrado que ahí dentro no hay huesos humanos, hay huesos de tapires, de tigres, de jaguares y de todo tipo de cosas, pero no se han encontrado huesos humanos. Sí se han encontrado figuras de jade y objetos votivos, eso sí se ha encontrado. Así que una de dos, o los misioneros mentían, o se han llevado los esqueletos. Está claro, porque no están. A veces estas cuevas alcanzan unas longitudes tremendas, no se pueden recorrer nada más que por equipos muy especializados de buceadores y dotados de lo que llamamos torpedos, que son una especie de submarino con una hélice que te va llevando y además te va suministrando oxígeno a lo largo de 30, 40, 50, incluso hasta 100 kilómetros. Son lugares absolutamente brutales. Y en España tenemos uno de ellos, de ese calibre, que es este, que es el Pozo Azul de Burgos. Una cueva que es la más larga de España, tiene unos 30 kilómetros inundados y evidentemente no es para cualquiera. De hecho ya se ha llevado la vida de alguno que otro que se ha metido ahí o porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo o porque ha tenido mala suerte. En concreto los dos últimos fueron unos guardias civiles que tardaron 3 meses en ser rescatados sus cuerpos, que vamos, lo hizo alguien que tiene la tienda aquí muy cerca, que es la tienda Koala, que está aquí en la calle Atocha, que es un vendedor de material de espeleología que se dedica al espeleosocorro. Y bien, tira para adelante, porque ya hemos entrado en todos los tipos de cueva habidos y por haber. Esta en concreto, echa para atrás un momento, eso, déjala ahí. Esta está enfrente de un pueblo de Burgos que se llama Orbaneja del Castillo, un pueblo que tiene una cascada que pasa por el medio del pueblo, en una zona donde el agua es muy abundante y se vierte sobre las aguas del río Ebro. Esta cueva del Tobazo es también una cueva río, y también, si puedo, os la voy a poner aquí, que la veáis aunque sea así en pequeño, otro día quizá la podamos ver de otra manera. Y es la última en la que yo estaba haciendo un reportaje. Es una cueva río. La voy a dejar aquí puesta, Mirad a ver si la podéis ver, todo lo que podáis. Como dura mucho, pues nada, vais viendo de vez en cuando. Os contaré. Esta cueva es como una especie de río, de riachuelo pequeñito que sale al exterior, luego va creciendo hacia adentro a través de varios sifones hasta llegar a un lago inmenso en el que se puede bucear. De hecho, una de las secuencias del vídeo, hay uno de nosotros que se metió allí a bucear y estuvimos filmando. Es una cueva que obligatoriamente requiere una técnica para poder entrar en ella, que es fundamentalmente llevar un neopreno, porque si no te quedarías absolutamente congelado, vamos, con el agua es muy fría, el agua está a 6 o 7 grados, y es tremenda, pero la sensación, digamos, la comunión espiritual del espeleólogo con esta cueva es fascinante, no os puedo decir lo que uno puede llegar a disfrutar de una cosa como esta. No es que esté tratando de conseguir adeptos para que os vengáis de cuevas, porque ya sé que no lo vais a hacer, pero sí quiero contaros por lo menos lo que es una experiencia única, única que bueno, que algunos tenemos el privilegio de poder hacer de vez en cuando, pero sobre todo porque nos sirve para entender un poco mejor lo que hay en la superficie.
¿Eh? Pasa, Aldo. Y bien, entramos ya de lleno en algunas consideraciones en lo que es la relación humana con las cuevas. Como ya os he dicho, la mayoría de las cuevas no se utilizaron como viviendas, sino que se utilizaron como santuarios. Y aquí traigo, pues, lógicamente, una muestra de una de ellas, de la más, digamos, emblemática, por lo menos para los españoles, que es la Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira, que como ya sabéis, no se puede visitar porque parece ser que solamente unos poquitos privilegiados tienen acceso a poder entrar allí. Yo sí la visité en su día, cuando era acceso libre, y la verdad es que yo no autorizaría que se entrara allí. No autorizaría que se entrara allí porque allí no pintamos nada, entre otras cosas. Es una cueva muy inestable y al final los bisontes se pueden ir a hacer gárgaras y entonces nos quedaríamos sin ellos, lo que sería una verdadera lástima, francamente. Yo no dejaría entrar a grandes personalidades ahí, simplemente solo dejaría entrar a los científicos, que nos saquen las fotos y que nos las enseñen, más que nada porque, por ejemplo, en Madrid podemos visitar una réplica que tenemos en el Museo Arqueológico, o sea que no tenemos por qué andar yéndonos a Cantabria allí a marear la perdida en un sitio donde no se nos ha perdido nada. En cualquier caso, lo que sí que nos interesa es saber un poquito, entender un poquito cómo funciona esta relación espiritual del hombre con los animales a partir de la pared de una cueva, donde tenemos los primeros fenómenos de magia simpática. O sea, nos dicen los expertos que yo pinto al animal y soy capaz de captar sus potencialidades y además propiciar la caza de este animal. O en otros casos, conseguir que el animal no nos ataque. No sé si está pasando el vídeo, veis los túneles ahí que con todo se ven las luces, las aguas y todas esas cosas nada más. A mí me interesa mucho este tema de la relación espiritual de los hombres con las cuevas, porque precisamente es la primera manifestación cultural en la que ya vemos que el hombre se separa totalmente de la componente animal y entra ya en otra cosa que le distingue totalmente, y es fundamentalmente en el concepto de trascendencia. Yo no sé si un elefante o una hormiga, sería cuestión de hablar con ellas y tratar de entenderlo, si tienen culto a sus muertos y si sus muertos tienen una entidad espiritual posterior a sus ciclos trascendentes, pero por ahora lo tenemos un poquito complicado. El hombre sí lo hace, y lo hace desde estos tiempos. ¿Por qué? Porque es simultánea la decoración de las cuevas con motivos religiosos a la instauración de tales como lugares donde crear las necrópolis, o sea, donde mantener las almas de los antepasados. Eso es fundamental. Aquí, por ejemplo, tenemos otro detalle de otra cueva que esta no importa que se visite, a pesar de que las pinturas rupestres son parecidas a las que tenemos en Altamira, estas cobalanas. Los pigmentos que se han utilizado son de tal firmeza que ya están, lo que se dice en términos antiguos, percudidas en la roca y ya no hay manera de sacarlas, por lo tanto no se deterioran, no se van a deteriorar, aparte de que son algo más toscas. Cobalanas es un lugar absolutamente interesante y se puede visitar con licencia de espeleólogo. Aquí tenemos otro tipo de cuevas, dos cuevas muy alejadas en el tiempo y además que presentan el fenómeno cultural en lugares muy distintos. Aquella está en Argentina, en la Cueva de las Manos, está lejísimos de nosotros, en la Patagonia, y es la primera vez que nos encontramos un fenómeno de manos hechas con aerógrafo, porque la forma de hacer estas manos no solamente es la de ponerlas en hollín y tocar la roca, sino también despolvorear con un canuto alrededor sustancias para que quede la impronta de la mano. De alguna manera han querido ver los científicos en esto, que lo que se trataba es de que las manos que están en negativo son el alma de la mano, o sea, es la mano espiritual, como contraposición al alma física, que sería la mano en su impronta positiva. Por eso están en positivo y en negativo todas estas manos. Que el científico se equivoca, pues es una teoría. Quien tenga otra mejor, pues que la ponga. Luego aquí tenemos la Cueva de los Letreros en Vélez, Málaga, de donde salen unas figuras de unos bailarines, lo que llamamos bailarines, que tienen por encima las manos, creando un símbolo que se ha hecho ahora muy famoso en la parte sur de España, que es el indalo. El indalo, que lo vamos a encontrar en Mojácar y en muchos sitios, símbolo de Almería, de alguna manera nos retrotrae, dicen algunos, que a una especie de pacto entre el hombre y su creador a través del arco iris.
quiere verse en esta posición de las manos la existencia del arco iris. Yo personalmente es una teoría que no me creo. No la acepto. Yo más bien creo que están danzando y están danzando una danza ritual. Y simplemente lo que hacen es levantar las manos como lo hacen quienes están bailando una jota. Creo que llevar esto a tan lejos como a pensar que el hombre en esta época a través del arco iris quiso hacer un pacto con el creador me parece un poco excesivo. Pero vamos, si alguien me lo demuestra o alguien me lo razona convenientemente, por supuesto, le daré la razón. De momento nadie lo ha hecho, por lo tanto, me mantengo en mis tesis. No, o sea, creo que están danzando. Este es el dibujo que hemos visto en la entrada de la presentación, solamente que ahora lo vemos en las incisiones que hay en la piedra. Estos son los arañazos que están en la Cueva de los Casares. Allí tenéis la entrada a la Cueva de los Casares. Quienes han venido a la Cueva de los Casares aquí, que algunos han sido, porque han venido a algún acto, como por ejemplo a los bosques de Cebrián, esas cosas, ya saben perfectamente lo que hay allí. Y incluso algunos han estado y se han dado cuenta de que es difícil ver estos dibujos. Sin embargo, los dibujos existen. Esto ya ha terminado, ¿no? Bueno, pues ya lo cerramos. Este en concreto, estos animales que hay por aquí, son los que representan un parto, sería un parto exactamente. Lo que pasa es que para verlo es bastante complicado. Incluso allí dentro de la cueva hay que poner una luz ultravioleta, incidente en la pared a 10 grados, y entonces ya se consigue ver un poco, si no, no hay manera, en fin. Los doctores de la iglesia arqueológica saben muy bien cómo lo tienen que hacer y ya ellos lo han fotografiado y nos han demostrado exactamente qué es lo que había. Como parece ser que estos fueron neandertales, nos han dejado para el futuro todo un documento de más o menos su manera de ver el mundo. Pero sobre todo nos han dejado una sospecha, y es que no eran los sacerdotes los que hacían los dibujos, sino las sacerdotisas. O sea, las señoras. ¿Por qué? Porque los hombres estaban cazando y solamente las mujeres eran las que estaban más tiempo ahí dentro de los refugios haciendo este tipo de incisiones. Y sobre todo ciertas incisiones que aparecen con una cierta frecuencia machacona, que son incisiones agrupadas en grupos de 7 y en grupos de 4. 7 por 4, 28. No creo que tenga que darme muchas explicaciones de qué es lo que trataban de medir con ello, ¿no? Aparte de las fases de la luna. En fin, por tanto, esa idea del brujo, del sacerdote paleolítico pintando la cueva y eso, parece ser que la vamos a tener que revisar y seguramente que fueron mujeres las que hicieron esto. También posiblemente hubo hombres, pero lo más probable es que hubieran sido las mujeres. Y bien, ahora ya vamos a entrar a la cueva artificial, porque a imitación, y una vez llegado el hombre, digamos, a su desarrollo cultural, ya crea la cueva, y además la crea también con un componente claramente espiritual, y uno de los primeros que crea es el hipogeo. No he querido traer el dolmen, a pesar de que el dolmen sería precursor de ello. ¿Por qué? Porque el dolmen parece tener alguna función más. No está todavía claramente definido que fueran simplemente enterramientos, sino que además señalaban una serie de elementos, como por ejemplo la división de las parcelas agrarias, la división de los ganados o la presencia interior de aguas, a pesar de que sirvieron en algunos casos como enterramientos. Estas ya sí son netamente enterramientos, son hipogeos. Aquí os traigo unos pocos para que los veáis, son muy interesantes. El de Longar, que está en Pirineos, un hipogeo muy claro, muy pequeñito, pero lleno de huesecitos. El Puig des Molins, en Ibiza, creado por fenicios y cartagineses, a lo largo de muchísimos años, donde vamos a encontrar más de 3.000 hipogeos, tumbas cavadas en el suelo, cavadas aprovechando las oquedades, elevando, y luego ya con sus propios ataúdes de piedra interiores, que ya nos retrotraen de alguna manera a otras culturas, como por ejemplo la cultura de las pirámides, mastabas e hipogeos, en fin, algo que tiene una cierta continuidad mediterránea. No los hay en otros sitios, nada más que los tenemos en las orillas del Mediterráneo, desde Egipto a Baleares. Y la máxima concentración de hipogeos que tenemos están en Malta o en Baleares. Por eso he traído aquí el hipogeo más importante del mundo, que es el de Al-Saflieni, que está en la isla de Malta, que es este que tenemos aquí.
donde hay cerca de 300 tumbas. Este lo visitó Jesús Callejo en su día y nos trajo fotos. Y hay más de 300 tumbas distribuidas en una auténtica excavación del terreno total, o sea, la perforación absoluta, en busca de una ciudad auténtica de los muertos, donde tenían que estar los espíritus de los antepasados. Aquí tenéis, por ejemplo, el esquema de la ciudad de Kaimakli, en Capadocia, un verdadero laberinto interior, ciudades excavadas debajo de la tierra, de auténticos laberintos, porque ahora vamos a ver Derinkuyu, que sería la siguiente. Aldo, eso, Derinkuyu. Aquí tenéis un esquema de la ciudad de Derinkuyu con un montón de galerías interiores y de pisos que nos llevan hasta profundidades verdaderamente extraordinarias, como una mina, o sea, y todo está hecho en función de la vivienda, y las necrópolis son las que están en la parte inferior, que sirvieron, pues seguramente, no solamente tampoco como enterramiento, sino también como viviendas, y sobre todo tratando de encontrar la defensa ante los enemigos, pues que ya sabéis que esto de las guerras ha sido un afán bastante común a lo largo de la historia. Pero no os vayáis a pensar que solamente vamos a tener ciudades excavadas subterráneas en Capadocia. Aquí también las tenemos. Si pasamos a la siguiente veremos una de las grandes ciudades excavadas. Una ciudad que tiene otra ciudad debajo de la propia ciudad, que es Toledo. Toledo, las cuevas de Hércules forman un verdadero laberinto interior que llega hasta el río Tajo, o sea que bajan desde el Alcázar hasta el río Tajo a base de pasadizos, galerías y todas, muchas de las cuales no se sabe ni dónde van. Además, lleno de leyendas, porque ya habréis oído hablar de las leyendas de la cueva de Hércules, de Florinda la Cava y de 40.000 historias que se han comentado, tesoros escondidos, de todo. Además, ya está muy cerquita, no hay que irse a Capadocia, o sea, vamos a ver, quiero decir, en menos de una hora uno llega a Toledo, incluso por un precio razonable, o sea, que visitar Toledo y acercarse a lugares como por ejemplo el Museo de la España Mágica y ver esas aljibes interiores y tal, es una experiencia que tenemos muy cerquita, no hace falta irse muy lejos, porque es que parece como si tuviéramos que irnos muy lejos para descubrir lo que el hombre y su cultura han sido, pero es que estamos en uno de los países más antiguos de la Tierra, entonces aquí tenemos prácticamente de todo, y eso es un privilegio y hay que saberlo valorar también. Y Toledo, desde luego, es una auténtica maravilla para todo, tanto por la parte superior como la parte inferior. Aquí, por ejemplo, también tenemos una ciudad que no es tan antigua como Toledo, que es Madrid, que empieza, digamos, su andadura, digamos, urbanita a partir del año 1100, donde también vamos a encontrar un verdadero laberinto interior, que puedo garantizar que está ahí debajo de nuestros pies. Además, justo donde estamos ahora, de por debajo lo tenemos, o sea que no, muchas de cuyas galerías, pues, tampoco sabe nadie dónde van, ¿no? Es una experiencia interesante, por ejemplo, entrar en uno de los bares de la zona de la Plaza Mayor, aquí al ladito, y bajar al servicio y ver una galería que no se sabe dónde va, con una puerta cerrada. Bueno, pues en alguna de esas galerías, Carlitos Canales y yo nos hemos metido ahí, hay unas ratas que parecen orangutanes, vamos. Una cosa verdaderamente fascinante. Bueno, os voy a presentar ahora un pequeño ranking de supercuevas. Esta es la más grande del mundo. Fijaros si es grande que las que inspiró a Julio Verne en el viaje al centro de la Tierra, y además incluso ha inspirado la teoría de la Tierra hueca, diciendo que esta es la entrada. Son 591 kilómetros, o sea, Madrid-La Coruña, pero en cueva. ¿Se hacen ustedes a la idea de lo que es la cueva del Mamut, en Kentucky? 591 kilómetros. De hecho, los 50 primeros se visitan en tren. Hay un tren que recorre los 50 primeros kilómetros de galerías. El resto no, porque es demasiado largo, entonces habría que hacer hoteles y todo. Es una cosa verdaderamente espectacular. Es una cueva, es que son 590 kilómetros, es que se dice pronto, ¿eh? Es que los americanos son muy exagerados, Pato. Dale. Aquí tenemos la que dicen que es la cueva más grande del mundo, y yo voy a demostrar ahora que no lo es, que es la Nam Son Dong de Vietnam, a donde va nuestro querido Jesús Callejo estos días. Es una cueva inmensa, es inmensa. Si a alguien que le gusta las cosas de internet pone Nam Son Dong, le saldrán multitud de fotos, vídeos y cosas que se han hecho en esta cueva absolutamente espectacular, porque lo es una cueva tremenda, tremenda. De hecho, las salas son
absolutamente extraordinarias, o sea, con unas dimensiones colosales, pero no la más grande, porque esa sala que estáis viendo aquí, que tiene 117 metros, esta tiene 117 metros, no llega a los 129 de la Torca del Carlista que os he comentado antes. Así que no se tienen tanto la pluma esta gente. Mirad, ¿veis? Aquí, por ejemplo, os puedo decir que ya que nos ponemos a hacer ranking de cuevas largas, aquí tenéis el sistema del Mortillano, que está en Cantabria, y que tiene nada más ni nada menos que 200 kilómetros ya, de los cuales hay topografiados 114. ¿Os hacéis una idea de lo que es meterse a recorrer 114 kilómetros en la oscuridad, pasando por ríos, por lagunas, por simas de 200 metros? Cualquier cosa. O sea que España no está mal dotada de cuevas, os lo puedo garantizar. No tenemos por qué sentir ningún pudor. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la que hasta hace poco era la más grande de España, y además esta cueva muy conectada además con el sentido espiritual que tiene que tener la cueva, porque es la cueva de Ojo Guareña, en Burgos, en las Merindades de San Tirso, y se accede a muchas de las galerías a través de eremitorios e iglesias, que han sido construidos, ahí tenéis, observad, esta es una de las iglesias rupestres, y esas son algunas de las entradas que existen. No se puede visitar, está bajo el dominio absoluto del grupo Edelweiss, que es el que reparte permisos para entrar o no entrar, incluso a los espeleólogos más especializados, pero sí se puede acceder a toda la parte que tiene exterior de iglesias, eremitorios, en fin, todo tipo de establecimientos místicos. ¿Por qué? Porque hay una relación desde el principio entre lo sagrado y la cueva. La cueva siempre ha sido el santuario, desde los tiempos de Altamira y desde mucho antes, y posteriormente también. No olvidéis que debajo de todos los gráficos románicos que vamos a encontrar en las Merindades de San Tirso, vamos a encontrar incluso pinturas rupestres. O sea, la tradición de sagradas de estas cuevas, la tradición de su relación con el ente espiritual y sobre todo con los tránsitos fundamentalmente, con la muerte y otros tránsitos, como por ejemplo el de la vida, la mística, ya se han practicado desde tiempos muy antiguos, no es nada nuevo, ya existían. Tal es así que cuando la Iglesia apareció en Europa, el cristianismo se empezó a instaurar, todo lo que ya era sagrado antes, que pasó a ser pagano, por arte y imagen del Concilio de Nicea, hubo que recuperarlo para la Iglesia porque la gente no se va a pegar del burro de llevar flores ahí dentro. Entonces lo que pasa es que dijeron, hombre, pues aquí no vamos a meter a Torca, que era una deidad romana, no, vamos a meter a San Torcuato. Y se quedaron tan a gusto, San Torcuato no existió. Es una deidad romana que se llamaba Torca. Torca o Torques. Bien, ¿y cómo se imaginaban el inframundo y las cuevas nuestros antepasados? Pues en el arte pictórico tenemos algunas cosas. Por ejemplo, esto que lo traemos en la tradición de la poesía latina y de la poesía griega. Aquí tenemos a Eneas bajando a los infiernos, y ahí se va a encontrar con Palas Atenea y van a ir en busca de la rama dorada para rescatar a Eurídice. Orfeo va a rescatar a Eurídice de las garras de la muerte. Lo que pasa es que Eurídice cometerá un error y al final tendrá que volverse para atrás. Así se imaginaban que eran las cuevas, o sea, no tenían ni la menor idea de lo que había. Sigue para adelante. ¿Por qué? Porque ya previo a la llegada del paganismo, a las religiones clásicas griega y romana, ya existía todo un ambiente anterior de deidades de las cuales no conocemos el nombre de la inmensa mayoría, pero que ya estaban, y sin embargo, algunas de las cuales llegan hasta nuestros días de un modo u otro. Podría traer aquí a Endobélico, a Taecina, a Baélico, a Lupus, a Aritrom, a un montón de dioses de los que no habéis oído nunca, que formaban parte de los pueblos anteriores, Best, Bastet, en fin, una serie de deidades muy antiguas. Pero voy a traer una que llega hasta nuestros días porque la tenemos en la toponimia, se ha quedado en la toponimia de los pueblos, que es el dios Airón. El dios Airón es un dios prerromano ctónico, o sea, relacionado con el inframundo, relacionado con el interior de la tierra.
El dios Airón es el dios de los pozos y es el dios del reino donde lo que entra no sale. Por lo tanto, es el dios de lagunas y pozos. Entonces, el dios Airón, tenemos la primera referencia epigráfica de él, o sea, la primera vez que tenemos conciencia de que existe un deus Aironi es con esa estela que veis allá a la izquierda, que apareció en un pozo en Uclés, en la localidad conquense de Euclés. Ahí viene de a deus Aironi dedicado, esto igual. Un dios Airón que al final terminaría siendo Poseidón, Neptuno, y que nombra a muchos pozos que siguen manteniendo la denominación de pozo Airón o algo parecido a Airón. Por ejemplo, en Madrid, ¿alguien sabe dónde está la calle Arroyo Fontarrón? Claro, Fontairón, la fuente de Airón. El nombre se ha mantenido en el tiempo. Nombres, por ejemplo, como el de Proserpina, en fin, todas estas deidades. Ahí tenemos un mapa con puntos donde hay pozos airones, pero hay muchos más, no creáis, porque yo posteriormente a este estudio luego he ido encontrando más. Tira para adelante. Aquí, por ejemplo, os traigo el pozo Airón de Euclés. Esa es la fuente redonda de Euclés, el pozo Airón, donde apareció la estela esta que os he enseñado. Y luego en la localidad romana de Valeria, que también está, bueno, romana, de origen romano de Valeria, que tiene un ninfeo magnífico, está también en la provincia de Cuenca, vamos a encontrar otro pozo Airón, que es este de aquí. Vamos a recorrer un poco la toponimia para que veáis la incidencia de los pozos airones. Sigue para adelante. Bueno, este es el ninfeo de Valeria, el ninfeo de Valeria dedicado a las aguas, a las deidades de las aguas. Aquí tenemos un pozo Airón, que es aquel que está en Pereña, en los arribes del Duero, cerca de Villarino de los Aires. Y al lado, a muy pocos kilómetros, tenemos este que es el Pozo de los Humos, que es también otro lugar de esos que cuando uno lo ve, cuando está empezando a caer el agua en el Pozo de los Humos y tal, realmente es fascinante, aunque solo fuera como el espectáculo natural que es, y la maravilla que es de observar aquello, ya merece la pena ir a un lugar como este. Donde en sus profundidades viven toda clase de monstruos, desde los monstruos clásicos, como ya he comentado, Hécate, hasta los monstruos actuales, como he traído aquí esta especie de Yog-Sothoth, o representación de Yog-Sothoth que se le atribuye a un cuento de Howard Phillips Lovecraft, como ese ser que habita en las profundidades. Unas profundidades llenas de seres extraños y de seres maravillosos que se supone que están aquí para realizar una función. Ahí tenemos, por ejemplo, al barquero Carante, aquí tenemos al perro cancerbero, que es el que le ayuda en su tarea de pasar a las almas a cruzar el río Averno, colocando una moneda en los ojos de las víctimas, y la representación del infierno del cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, un pequeño fragmento que he colocado ahí, para que veáis cómo se imaginaban nuestros antepasados estas cosas. Mira para adelante. Aquí, por ejemplo, otro elemento, por ejemplo, que nos conecta con el mundo subterráneo son las cuevas de las sibilas. Las cuevas de las sibilas, en concreto la cueva de la Sibila de Cumas, donde la sibila lanzaba sus pronósticos asustando a la gente mientras paseaba entre los claroscuros de todas estas naves, con una voz absolutamente espectral, y hasta arriba de... vaya usted a saber lo que se había tomado. Dicen que laurel. Una cueva que tiene otra correspondencia en España, porque esta cueva, que es muy parecida a la de la Sibila de Cumas, y por eso pensamos que tiene también un componente, digamos, oracular, está en Pastrana, en Guadalajara, o sea que esta no anda muy lejos. Y esta, algunos ya la han visitado aquí conmigo, creo que alguien ha venido conmigo, ella, ¿no? Tú viniste, ¿no? Mira para adelante. Bien, cerca de esta cueva nos vamos a encontrar otra de esas cuevas donde el espíritu ya está presente en una obra de excavamiento de la tierra absolutamente fascinante. Aquí tenemos la cueva del Santo Sordo, también de Pastrana, que está en la parte inferior del convento del Carmen, que fundara Teresa de Jesús. Este Santo Sordo, un místico muy relacionado con la muerte, se dedicó a construirse una cueva donde meterse a rezar, que es esa que veis ahí, tiene una entrada muy humilde, y a dotar las paredes de todo tipo de adornos tranquilizantes para meditar sobre la futilidad de la vida y el tránsito hacia otros estados. O sea, toda la cueva está absolutamente llena de calaveras, tibias, peronés, en fin.
y señales, cartelitos como no hay nada que más despierte que pensar siempre en la muerte, como me ves te verás, y cosas así. En fin, ante todo alegría. Ale, ale. Bueno, otra visión del interior de la Tierra. Esta es la de Athanasius Kircher, un jesuita del siglo XVII que se imaginó la Tierra como un montón de lugares donde funcionaban las fuerzas del mal como si fueran fraguas, y que de este núcleo interior, que de alguna manera tenía una cierta razón, pero no del todo, salían una serie de chorros de fuego que constituían los volcanes. Así se lo imaginó Athanasius Kircher. Lo que pasa es que, bueno, tenía razón solamente en parte. Esto sería pensable solamente pensando en la biosfera, porque a partir de que se pasa del Sial ya no vamos a encontrar esto, vamos a encontrar un núcleo de níquel incandescente, pero continuo. No, vamos, eso es lo que se piensa. Otra visión, por ejemplo, de Athanasius Kircher es esta que nos presenta aquí, para que veáis más o menos cómo son las montañas por dentro. Tampoco se equivocaba mucho, ¿no? Aquí nos las presenta vacías y con cascadas y ríos subterráneos. Lo que pasa es que, claro, nunca estuvo en una cueva, porque si hubiera visto una cueva de verdad vería, hombre, que no es tan claro. O sea, hay cascadas y hay de todo. Hay, por ejemplo, la cascada de 200 metros que hay en el Mortero de Astrana, en Cantabria, pero no tan bonitas como están en ese dibujito, ni con esas serpientes que llegan hasta el mar, ni cosas así. Porque es que una de las presunciones de Athanasius Kircher es que muchas de estas cuevas llegaban hasta el mar, y no es verdad. No hay ninguna cueva marina que llegue hasta el alto de la montaña. No están comunicadas. Solamente si existe continuidad en el terreno, porque es un terreno kárstico, se puede producir un fenómeno de erosión que conecte una cueva de la tierra con la cueva del mar, pero no es que estén conectadas adrede. O sea, no se ha dado el caso, excepto la fumarola volcánica, que es así, si las podemos encontrar en cierta altura. Bien, luego otras ciudades que se han excavado, auténticamente perforando las rocas como si fueran una calabaza de Halloween, para vivir dentro o para construir santuarios. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Shanding, en Yanqing, en China, una ciudad que no se conocía, se ha conocido recientemente, y la pongo en comparación con algo que tenemos al lado, que son las cuevas de Tielmes. Según se va por la carretera de Valencia, se pueden ver, y es algo muy parecido a que esa China, lo tenemos aquí también. Aquí, por ejemplo, vamos a otro fenómeno, al fenómeno de la minería, o cómo se ha perforado, o cómo el hombre también ha buscado, digamos, la economía en el interior de la tierra, buscando ciertos materiales. En España tenemos un privilegio, y es que aquí los romanos estuvieron tanto tiempo que dejaron más o menos, pues, casi tanto, si se me apura, como en Italia. Lo que pasa es que como aquí hubo más leña después, pues está todo enterrado, y ha habido que irlo redescubriendo poco a poco. Es el caso en concreto de esto, que es la mina de la Mudarra. Hay 3 ciudades romanas en la provincia de Cuenca, desde donde se explotaba lo que estáis viendo aquí, los cristales de lápiz specularis, o sea, de yeso laminar. ¿Por qué? Porque las ventanas de las gentes ricas del imperio, fundamentalmente en Roma y en las grandes ciudades, se tapaban con estos cristales de yeso, que no eran translúcidos, o sea, no dejaban ver la calle, pero sí dejaban pasar la luz e impedían pasar el aire. También se utilizaba el alabastro, cuidado, se ha utilizado de todo, porque los que nos preceden a nosotros, de tontos tenían bastante poco. Estas en concreto, toda la provincia de Cuenca está perforada porque esas 3 ciudades que hay en Cuenca romanas, que son Segóbriga, Valeria y Arcábica, se dedicaban fundamentalmente a la explotación de las minas de lápiz specularis, y esta en concreto es la mina de la Mudarra, que está cerca de la localidad de Garcinarro, y os puedo garantizar que es un auténtico laberinto de cristal, que incluso llegó a llamar la atención de Felipe II, que quería utilizarla de refugio por si acaso. De hecho, mandó aquí a Juan de Herrera a buscar, a ver si podía construirse ahí. No se sabe muy bien qué era lo que buscaban, se sabe solamente que estuvo, pero no nos han dejado constancia del asunto. Sigue para adelante. Esto lo tenemos también muy cerca, y os puedo asegurar que esto, hombre, sé que sois gente que no os dedicáis a fumar ciertas cosas, pero si entrarais en este sitio después de haber fumado alguna de esas cosas, ibais a alucinar en colores, porque es que la cueva es de colores. Es una cueva de cobre, que está ahí en Colmenarejo, cerca del Escorial. Es una mina, como veis, tiene su entrada, es absolutamente fascinante, no podéis hacer una idea. Tanto como peligrosa, porque las viejas estructuras de hierro de la cueva están ya que se caen, o sea que hay que entrar con una cierta precaución.
Pero bueno, os puedo asegurar que ahí disfrutamos, vamos, pero de una manera espectacular, porque es que el lugar es que no tiene desperdicio, ¿eh? O sea, es una cueva azul, con miles de matices de azul y ocre, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Lógicamente es por la presencia de las sales de cobre. Bien, faunas que nos vamos a encontrar en una cueva. ¿Os acordáis que os contaba que en la cueva Cosmos existían los huesos de un herbívoro que les había crecido las estalactitas de encima? Bueno, pues son esos huesos que hay ahí. Y de paso, eso me vale para hablar un poquito del megaceros, que es un animal que había hace 1 millón de años andaba por esta zona circulando, y de la fauna que nos vamos a poder encontrar ahora en las cuevas, porque la gente se piensa que en las cuevas hay monstruos. Pues no, hay muy pocos animales. De hecho, a partir de los 100-150 primeros metros ya desaparece la vida vertebrada. Ya no hay nada más que insectos, mamíferos, claro, los murciélagos, esos sí están, claro, pero tampoco entran demasiado para adentro. Quiero decir, no hay vida prácticamente, excepto esto, arañas, y luego ya pequeños invertebrados, bacterias y todo tipo de animalejos, pero vamos, que son de inferior. O sea, no vamos a encontrar ninguna serpiente terrorífica, ni el gnomo que está excavando la mina, ni un dragón, o sea, nada de eso hay dentro de la cueva. Bien, aquí os traigo también otra cueva que está muy relacionada también con estas actividades de tipo mágico-espiritual, que es la cueva del Papayó, en Valencia, cerca de Gandía, en un sitio donde estaba hace 2 semanas. Precisamente tenía que haber estado aquí el día que me fui allí. De hecho, además, tuve un incidente en carretera y me costó 200 euros la broma. En fin, esta cueva, ¿qué es lo que distingue a esta cueva de las otras? Bueno, pues porque esta era una cueva donde se fabricaban talismanes, como ese que veis ahí, como esa piedrecita. Aquí se han extraído cerca de 15.000 tablillas con figuras de animales, que seguramente, pues eso, realizaban sacerdotes o sacerdotisas para dárselas a los cazadores, para que las llevaran encima y que propiciara la caza. Eran, pues eso, escapularios, talismanes, como lo queráis llamar. Esta ya sí que tiene que ver, ya es más cercana a nosotros y por lo tanto tiene que ver con muchos temas espirituales. Vemos en la Mare de Déu de la Balma, Balmas Cueva, es un santuario que se construyó en base a una aparición mariana que hubo en la Edad Media y que creó toda una cohorte de gentes que iban a llevar allí a sus hijos endemoniados para que la Virgen exorcizara a los demonios que llevaban dentro. De tal manera que se les colocaba en una serie de ritos y en una serie de procesiones, se les ataban lazos en las manos y en los pies, en fin, era una cosa verdaderamente digna de mención, todas las burradas que se hacían allí, y que nos ha quedado a nosotros como un lugar bastante siniestro, por cierto, donde la gente sigue pensando que van a obtener favores de la Virgen llevando sus esvotos y sus cosas. Entonces hay una habitación llena de trajes de novia, estampas, fotografías, en fin, todos los esvotos que podéis imaginar en búsqueda de esa intermediación espiritual con el más allá. Bueno, esto pasa en muchos sitios de España, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí muy cerquita de nosotros tenemos uno, que es el Cristo de Rivas. Ahí vamos a encontrar una habitación exactamente igual que esta. Pero si vas a la provincia de Ávila, en la Virgen del Cubillo, te vas a encontrar exactamente lo mismo y en muchos otros sitios. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que tiene la creencia de que con este tipo de ofrendas a los seres superiores, pues van a obtener una serie de favores y de cosas, cuando a lo mejor es mucho más fácil que todo eso. Simplemente hay que orar y estar en paz con uno mismo, ¿no? Otra cueva santa, otra de las muchas cuevas santas. Esta parece ser que se crea a partir de la aparición de esta tablilla de arcilla que teóricamente se forma de la nada delante de un pastor con la imagen de la Virgen, pero que realmente luego se ha descubierto que lo había hecho uno. O sea, que había que atraer a la zona pues la piedad de las gentes, sobre todo porque la piedad siempre ha dado mucho dinero. No olvidéis que la intermediación con el mundo del más allá y sobre todo el tranquilizar a la gente con lo que le espera una vez que se haya muerto ha sido un verdadero negocio a lo largo de los tiempos. De hecho, ha vivido muchísima gente, vamos, se han hecho fortunas. No olvidéis que las catedrales son inmensos cementerios
pagados con el dinero de los que están allí enterrados. Y el que diga lo contrario se equivoca. O sea, la catedral nace, ¿por qué? Porque hay gente que quiere dormir el último sueño en tierra sagrada y consideran que la catedral es tierra sagrada. Entonces pagan que se haga la catedral para enterrarse dentro. Además, la catedral que vayáis, la veréis absolutamente llena. Un negocio que, por cierto, le está saliendo muy mal a la iglesia últimamente, porque como ya han dicho que no hay purgatorio, pues ya el negocio ya va un poquito de capa caída. En fin, tira para adelante. Bueno, otra ciudad subterránea excavada. Esta estuve hace pocos días, estuve la semana antepasada también, fui a verla, que son las cubetes de los moros de Baident. También está la montaña totalmente perforada con una serie de galerías y de cosas. Nadie sabe para qué ni por qué. Y además han tenido la desfachatez, como siempre, de llamar a las cubetes de moros, porque es que parece que aquí los moros han tenido la culpa de todo. Aquí cada vez que vemos una cueva o se sospecha la existencia de un tesoro o algo así, esto ha sido los moros y tal, cuando a lo mejor es prehistórica, vaya usted a saber. Pero bueno, está claro que para la gente que nos dedicamos a estas cosas es un indicio importante llegar a un pueblo y preguntar: oiga, ¿usted sabe algo de moros por aquí? Sí, sí, allí, que rápidamente ya tienes trabajo. O sea, ya puedes averiguar cosas y entonces es una fuente de ciencia clarísima. O sea, moros que no eran tan moros, porque claro, yo me pregunto, ustedes me perdonen, un señor, por ejemplo, instalado cerca de Daimiel en el siglo XI, eso sí, sus orígenes y sus religiones musulmanas, ese moro, vamos, que yo sepa, de Ciudad Real, porque de moro no tiene nada. Moro es otra cosa, moro es de Marruecos, o sea, es del Magreb, y estos serán de Ciudad Real, musulmanes, de acuerdo, y con el origen y hablaban en árabe y todo lo que tú quieras, pero no eran moros. O sea, que eso de que los moros es muy discutible. Bien, vamos a ver otro fenómeno mágico religioso, esta vez ultrapagano, que viene del mundo fenicio, para que sigamos viendo las interioridades místicas de nuestra tierra. Esto es la representación de la diosa Tanit. La diosa Tanit, que fue la diosa de Ibiza de los cartagineses. Pásame, Aldo, por favor. Todavía se conserva en Ibiza la cueva que se llama de Esculleram. Se le llama Esculleram porque parece ser que allí trabajaban guarnicioneros, o los cullerams. Pero, ¿qué es lo que nos ha quedado? Nos ha quedado una cueva claramente de contenido votivo, donde han aparecido miles de estatuillas de la diosa Tanit. ¿Por qué? Porque era una cueva dedicada fundamentalmente al amor y a la fertilidad. Las mujeres fenicias iban aquí en busca de tener descendencia, o de tener por lo menos novio. Digámoslo así, vamos, y en los términos de la época. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la costumbre no se ha perdido, se mantuvo a lo largo de los siglos, y a pesar de que la Iglesia quiso erradicarla por todos los medios, no lo consiguió, y todavía sigue yendo la gente, como podéis comprobar, a la cueva de Esculleram, donde veis que hay un pequeño busto de barro de la diosa Tanit, una réplica. Va a llevar unas zapatillas, unas flores, uno deja la caja de tabaco. Hombre, ahora ya es un poquito de broma, si lo queréis, pero hay gente que se lo cree, o sea, hay gente que lleva así sus flores y sus cosas. ¿Y por qué no? Tantos sitios vamos que realmente fueron santuarios paganos mucho antes de ser santuarios cristianos, que es que prácticamente imposible de evitar. Debajo de toda iglesia, debajo de todo eremitorio, normalmente siempre hay abajo un eremitorio mucho más antiguo o un santuario posiblemente pagano. Por ejemplo, otro caso que tenemos muy bien, que es el Lairpeco Saindúa, que está en Navarra, está ya muy cerquita de la Muga con Francia, en la parte superior, en las peñas de Isusi. Es una pequeña cueva que tiene una estalactita en forma de persona, sobre la que cae un chorrito de agua. Entonces, ¿cuál es la creencia de la gente? Que es un agua buena para las enfermedades de la piel. Entonces van allí con estos paños y los mojan, y con ellos se curan los eczemas, y se los curan, sea por efecto placebo, sea por creencia, sea por lo que sea, se curan. Por eso la llaman la Lairpeco Saindúa, en vasco la Cueva Santa. Un lugar también de esos que prácticamente nadie conoce, los tienes que conocer porque vayas allí, o sea, si no, es imposible conocerlo. Bueno, ahora os voy a presentar a las estalactitas cantarinas, pero ya dentro de su propia salsa. Este es el pueblo donde está la cueva de Fontemolinos. Es un pueblo que se llama Puras de Villafranca. Veis que tiene muy pocas casas. Está cercano a Belorado, en el Camino de Santiago, provincia de Burgos, cerca de Atapuerca. Es un pueblo muy chiquitín, pero tiene una mina de
En medio de la cabeza el mineral, es el mineral este negro. De bismuto. Vale. Tiene una mina de bismuto. Entonces esta mina de bismuto es la que le da la coloración a esta cueva absolutamente singular. Aldo. Este no es el lugar de entrada, es el lugar por el que sale el agua, porque el agua es la que beben en el pueblo. Se entra un poquito más arriba, por una cascada, a partir de donde empieza el tubo que os conté de los 300 metros que hay que ir con el agua al cuello. Y aquí nos vamos a encontrar las estalactitas cantarinas que os he contado antes, y un fenómeno curioso que es la estalactita excéntrica o elictita, que son aquellas que veis allí, y que veis que crecen sin seguir la ley de la gravedad, o sea, van a su bola, literalmente. Daros cuenta que esas estalactitas han tardado en forjarse un montón de millones de años dentro de un ambiente absolutamente inerte donde el hombre no ha tenido ninguna intervención, porque la primera vez que se empezó a entrar en cuevas fue a principios del siglo XX, o sea que anteriormente no se había entrado en cuevas. Por lo tanto, esto ha estado inerte formándose durante siglos y siglos y siglos para crear esta especie de joyero de la naturaleza que tampoco es visible nada más que cuando se va con los métodos de iluminación adecuados. Estas son las que cantan, para que lo sepáis. Y bueno, es una cueva absolutamente magnífica. Y además una cueva donde, como casi en todas las cuevas, se produce un fenómeno curioso que es el de la distorsión del tiempo. Cuando entramos ahí, el tiempo se elonga, de alguna manera. De tal manera que cuando hemos salido, pero hemos estado 6 horas, pero si ha parecido que hemos estado 1 hora, y has estado 6 horas. ¿Por qué? Porque es una distinta percepción del tiempo, es otra cosa, es algo verdaderamente curioso. Los que llevamos muchos años conocemos bien el fenómeno. La cueva de las Yeseras de Madrid, una cueva de desarrollo de casi 4.000 metros en la localidad de Extremera, que no vais a poder visitar porque está absolutamente prohibido entrar aquí, porque en las paredes hay improntas humanas y el museo arqueológico no permite que entren particulares. Parece ser que hubo una avenida de barro en algún momento y entonces, como en Pompeya, la gente ha dejado su impronta. No está el señor, sino la huella que ha dejado en el barro, después de ahogarse. Y como son muy inestables, pues se pueden estropear simplemente con la presencia de las personas, se pueden estropear. Por lo tanto, está tapiada cal y canto. Pero que sepáis, cuando paséis por la carretera de Valencia y veáis la torrecita de la prisión de Extremera, que debajo justo está esto. Ya digo, tiene 4.000 metros aproximadamente de desarrollo y es una de las cuevas más importantes del mundo, por eso precisamente por las improntas humanas, porque ahí se ha estudiado perfectamente la morfología, es que se ha quedado la impronta de la gente. O sea. Sigamos. Bueno, esto ya no lo traigo como relación espiritual del hombre con nada, simplemente lo traigo porque es una pasada. Es la cima de San Pedro en Oliete, un pozo de repente de 120 metros, que te encuentras en medio de la montaña, con un lago en el fondo, con un descenso absolutamente vertiginoso en rappel. No tiene mucha profundidad, no tiene más interés que ese, su extraordinaria espectacularidad, y el que la última vez bajamos en parapente. Pero bueno, como me es un sitio muy querido, pues os lo traigo y os lo enseño un poquito para que lo veáis. Aldo. Bueno, y para que veáis el ranking de cuevas y para que podáis fardar con los amigos de que en España tenemos de las más importantes del mundo, os he traído una especie de cuadro para que veáis las más espectaculares y las más profundas. La primera, que es la más profunda que conocemos, con 2.197 metros de desarrollo hacia abajo, es la de Crubera Boronia, que está en Abjasia. Luego tenemos aquí una Georgia, Austria, Francia, y de nuevo vamos a la siguiente, con un desarrollo de menos 1.589 metros, que es el Torcón del Cuevón en Asturias, que van a bajar ahora porque es la más peligrosa del mundo. La otra, la más grande, ya se ha estudiado, pero esta no se ha estudiado todavía porque tiene unos desprendimientos que han hecho casi imposible. Vamos, hace falta un equipo de más de 1.000 personas para que una sola pueda bajar ahí abajo y sin seguridad de que pueda volver a subir. Son 1.589 metros de caída y es tela, Luego ya veis que hay otras más. Por ejemplo, ahí tenéis la torca de... Sí, la torca de Margali o el sistema de Travi. Ya os he dicho que las cuevas en España, o sea, la cueva kárstica en España,
tiene unas dimensiones absolutamente espectaculares. Estamos hablando de cuevas como, por ejemplo, si alguien ha estado en el río Mundo, en la provincia de Albacete, estamos hablando de un desarrollo de 89 kilómetros de cueva. Estamos hablando en Cantabria de desarrollos entre 100 y 200 kilómetros de cuevas. O sea, daros cuenta, es que es tremendo. Una que no figura aquí, recientemente descubierta, 1500 metros, la cueva de las Tres Provincias en el Espigüete, en la provincia de Palencia. Absolutamente espectacular. O sea, que cuando os digan, oye, que eres para allá... No, aquí tenemos, además, la más peligrosa del mundo, que es la Torca del Cuevón. Un lugar que hay que pensárselo mucho para bajar. Aldo. Mirad, aquí os traigo el desarrollo de la sima de Crubera, que es la más profunda del mundo. Esta por lo visto la sacaron, me parece que en televisión, la sacó el tal Calleja, que estuvo por allí, pero me parece que bajó 100 metros, no bajó más. La siguiente es la topografía de la Torca del Cuevón. ¿Veis? Ya os digo, baja hasta los 1589 metros, son pozos brutales, tremendos. Y se ha conseguido bajar hasta esta zona más o menos, pero hasta aquí no se ha conseguido llegar. Solamente se conoce por georradar y por... no sé cómo se llama el aparato. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el aparato, pero no sé si es telurómetro o georradar o algo así. Sigue para adelante y bueno, como os decía, Madrid también está taladrado por dentro y está lleno de laberintos subterráneos. Si pasáis, por ejemplo, por Río Rosas o por Chamberí, veréis estas tapas en el suelo que tenéis que distinguirlas de las otras, porque no todas son iguales. En esta pone Antiguas Aguas de Madrid, y estas son las que llevan a los antiguos viajes del agua que había en Madrid antes de que se hiciera el canal de Isabel II, y que conducían el agua de los arroyos de los diferentes sitios a las distintas fuentes, como por ejemplo la fuente del Peral en Ópera. Esta es la fuente del Peral, que ahora ha aparecido en los trabajos de la estación de Ópera y han hecho allí una pequeña obra para que se pueda ver, una pequeña exposición para que se pueda ver. Y sigues para adelante, veis, ahí os traigo algunos canats. Esto se llama técnicamente canats, porque son de origen árabe, o sea, aunque realmente los que primero los hicieron fueron los romanos, realmente la forma definitiva de construcción en bóveda de ladrillo, con una fortaleza brutal, fijaros si son fuertes, que hasta ahora existen, es más, algunas están todavía al servicio, como por ejemplo la de Amaniel. Son tremendas. Aquí veis, mira, todos los viajes del agua de Madrid, veis los que vienen de la Alcubilla, Castellana, Broñegal Alto, Broñegal Bajo, bueno, pues todo eran las fuentes de Madrid antes de estar el canal de Isabel II. Claro, el canal de Isabel II hubo que hacerle porque ya no llegaba agua suficiente y las fuentes luego en verano se secaban y esto era tremendo. Entonces tenían que venir los aguadores con el burro desde la sierra. Pero en Madrid incluso ha habido hasta pozos de la nieve. El pozo de la nieve más grande de Madrid estaba en lo que es actualmente la glorieta de Bilbao. Ahí se recogía la nieve en invierno y se mantenía entre paja hasta el verano para que la gente se pudiera refrescar la horchata. La verdad es que va a ver. Bien. Esta sí tiene que ver con lo místico. Ya os he dicho que la arenisca era una roca que se trabajaba con mucha facilidad y los ermitaños, sobre todo los visigodos, a partir del siglo VI y hasta el siglo VIII, IX, se dedicaron a fabricar sus eremitorios vaciando las rocas como si fueran calabazas, o sea, por dentro. Este en concreto es el eremitorio San Vicente en Cervera de Pisuerga. De todas maneras, toda esta zona, es que no os traigo más que unos pocos, porque es que esto es repleto, es que el Valle de Valderredible está enterito lleno de obras como esta, por todas partes. Os puedo garantizar que es apoteósico. Bueno, una moderna cripta, una moderna cueva. Aquí traigo una que me es muy querida, que es la cripta mágica de Gaudí, en el jardín de Güell, en el poblado del Güell, debajo del Castillo del Diablo. Un lugar fascinante para la gente que ande por las Cataluñas, que vaya a verla porque no tiene desperdicio. Aquí tenéis otra muy interesante, que es la Virgen Soterraña de San Vicente en Ávila. Qué curioso que las vírgenes a veces aparecen en cuevas y luego ya se quedan en la cueva hasta pasados muchos siglos. Lo que pasa es que el problema de la Virgen Soterraña de Ávila es que estaba la Virgen 2000 años antes de que apareciera la Virgen María. O sea que evidentemente la Virgen no es. Así vamos a ver quién es. Y bueno, vamos a terminar ya porque se nos ha acabado el tiempo. Creo que se ha dado un panorama de cómo es el subsuelo del mundo, con algunas pruebas claras de que todo esto existe y nada.
invitaros si algún día queréis ver una cueva, pues ya sabéis, no tenéis nada más que decírmelo, y yo os proporciono los medios, por lo menos para entrar en las que se puede entrar. No se puede entrar en todas, pero en algunas sí. Hombre, a nadie lo voy a meter a bajarse una cima de 200 metros, pero hombre, hay algunas horizontales que son muy ricas de ver, como por ejemplo Cañuela o algunas así. Todo se andará si alguien quiere conocer estas maravillas que no están a la vista de la gente. Ponme la última. Se ha acabado ya. Bueno. Bueno, si alguien me quiere hacer una pregunta ahí rapidita. Porque ya se ha descubierto perfectamente el procedimiento. Ya existían sustancias con las que podían hacer fuego sin humo dentro de las cuevas, igual que dentro de las mastabas y pirámides. Ciertas mezclas de aceites con betún no producían humo. ¿Alguna pregunta más? Pues lo único que puedo contar es que saqué un proyecto para hacer unos documentales sobre el subsuelo de Madrid, pero que hoy vence el plazo y como no he conseguido los objetivos para el proyecto, lo haré de otra manera sin financiación. Así que ya veremos cómo, pero yo lo hago, o sea, hacerlo lo hago. Ahora, que como lo tengo que hacer ahora sin dinero, pues tendré que buscarme la vida de otra manera.